días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del seminario en conjunto con el tema Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para nosotros como INAFED estar aquí con todas y todos ustedes nuevamente esta mañana impartiendo un tema tan relevante como lo es la salud y la prevención de adicciones. Agradecemos el interés de estar aquí con todas nosotros, esperando este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. Por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la CONADIC y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todas y todos, todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Y por supuesto, también saludamos de manera muy afectuosa a nombre de INAFED y con un saludo muy afectuoso, como ya nos decía Andrea, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle. Saludamos a la maestra, a la doctora Evalinda Barrón, que ella es, como ya nos dijo Andrea, es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Estimada doctora Evalinda, te apreciamos mucho y valoramos esta gran colaboración que estamos teniendo con CONADIC. En INAFED, para nosotros es muy importante abordar este tema sobre la prevención de adicciones y la salud mental. Y por eso estamos concertando este seminario que esperamos que se concrete todavía en más acciones que los gobiernos locales puedan implementar, tanto para la prevención de las adicciones como para abonar a la salud mental. Como ya nos decía Andrea, también este es el segundo diálogo de este seminario, de este gran seminario que hemos concertado de manera conjunta y el cual creemos que es de gran interés y de acción que debemos implementar en todos los gobiernos municipales. Así que les invitamos, estimadas autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy, a tomar nota de todo lo que nos va a transmitir la doctora Evalinda Barrón, de lo que se puede hacer a nivel municipal, a nivel local, para prevenir las adicciones en todos los grupos de población que se ven afectados. Pues sin más, yo les doy la bienvenida de manera muy afectuosa, estimada Evalinda, a todas y todos ustedes, y por favor continuamos con el programa, Andrea. Agradecemos las palabras por parte de la licenciada Gisela Márquez y a continuación nos gustaría cederle el uso de la voz a la doctora Evalinda Barrón Velázquez para dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Adelante, por favor, el foro es suyo y muy bienvenida. Muchas gracias, querida Gisela, Andrea, muchas gracias a todos por estar aquí, autoridades estatales, municipales, para hablar sobre este tema que, pues para todos es muy importante porque la situación que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas es algo que nos preocupa a todos en todos nuestros municipios y en cada uno de ellos es distinto. Entonces, la articulación intersectorial en los diferentes niveles de gobierno federal, estatal, municipal y en las comunidades y en lo individual, tenemos que trabajar en conjunto para poder abordar y hacer una prevención adecuada en el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, me voy a permitir empezar la presentación, con permiso de todos ustedes. Si me dejan compartir, por favor. Adelante, doctora Evalinda. Muy bien. Pues en el 2019, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, armando todo el plan de gobierno, plantea que hay que empezar a trabajar en el uso en las cosas que tienen que ver con las adicciones, ¿no? Y
se tenía que analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasó a lo largo de los años con el esfuerzo que se había hecho, porque pues esfuerzo se ha hecho y presupuesto se ha dado. El asunto es que en una larga historia del consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo en lo que tuvo que ver con la guerra de Vietnam, hay una postura que nace de los Estados Unidos que tiene que ver con la guerra contra las drogas, ¿no? Y se empieza una serie de situaciones muy estigmatizantes alrededor del consumo de sustancias psicoactivas y todas las legalizaciones a nivel internacional. Pero en México, especialmente en el sexenio de Felipe Calderón, empezamos con la guerra contra el narco. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que esta visión solamente nos llevó a más muertos, más desaparecidos, y no disminuyó el consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos por dependencias a sustancias. Recordemos que cuando hablamos de todo esto estamos hablando del consumo y que en realidad lo preocupante son las personas que tienen un consumo problemático o una dependencia. Así, y que además, cuando estamos hablando de un consumo problemático o una dependencia a sustancias psicoactivas, estamos hablando de un problema de salud, y un problema de salud mental y un problema de salud pública, donde la Secretaría de Salud no había estado tan inmiscuida y los esfuerzos que se habían hecho pues estaban siendo fraccionados e insuficientes. Entonces era necesario algo. Primero, replantearnos y ver qué era lo que había pasado, qué había funcionado y qué no había funcionado. Y que bueno, las Fuerzas Armadas se tienen que seguir trabajando en reducir la oferta, pero la parte de la demanda, lo que tiene que ver con el individuo, tiene que verse desde una perspectiva de salud mental y de salud pública, entender que las adicciones, los trastornos por uso problemático de sustancias psicoactivas y los trastornos por dependencia son un problema de salud mental y de salud pública. Y cuando estamos hablando de un problema de salud pública, tenemos que ver qué es lo que nos lleva a tener esa enfermedad o a ese problema de salud pública. Y saber que no son unifactoriales, es decir, las complicaciones y una enfermedad regularmente o en muchos de los casos no es solamente por un factor, hay muchos. Y estos factores se llaman determinantes, que pueden ser biológicos, es decir, en lo individual, que pueden ser psicológicos, que pueden ser los antecedentes o las emociones que nos llevan al consumo de sustancias, o pueden ser sociales, es decir, los factores económicos, políticos, sociales, de violencias, religiosos que tenemos alrededor, que llevan a una persona a tener una psicopatología. Si no abordamos todos estos determinantes, no vamos a reducir el uso de sustancias psicoactivas que llega a ser un uso problemático y una dependencia. Entonces, teníamos que separar eso. Eso fue como lo más importante. Para los que trabajamos en el área de la salud es muy obvio porque es un problema de salud mental, los médicos somos quienes, y psicólogos somos quienes atendemos a la población, pero en el imaginario colectivo no es así. Entonces, era muy importante ponerlo y definirlo sobre la mesa. Y justamente en esta revisión del discurso vemos que, bueno, pues no hubo resultados en el combate a las adicciones, que es un puesto basado en la prohibición y en el derecho penal, que no distingue entre las distintas formas de tipos de consumo, porque hay usos, es decir, como por ejemplo la forma de consumo de alcohol en México es una forma de consumo de binge o de consumo muy explosivo. Podemos no tomar entre semana, pero los fines de semana se consume mucho alcohol y trae problemas de salud pública, por ejemplo, como los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, es una consecuencia atribuida al alcohol, pero no al uso o a la dependencia. Y finalmente, la dependencia. Y además, justamente en este discurso de la guerra contra el narcotráfico, se hizo una relación causal entre el consumo y la delincuencia, llegando a decir que las personas que consumen son delincuentes. Cuando lo que vemos es que las violencias tienen una serie de factores en común con los consumos y sobre todo con el consumo problemático y con la presencia de sustancias. Es decir, para que se genere delincuencia o violencias, pues tiene que haber una serie de situaciones sociales que lleva a eso, que también lleva a problemas de salud mental y también lleva a los consumos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas situaciones? Pues la marginación, las violencias, la pobreza, el no tener acceso a trabajos dignos, el no tener espacios recreativos, el no tener
una cultura comunitaria viva y fortalecida que además se ve como algo que segrega en nuestro país. Todo eso hace que las personas consuman y no consumen porque quieren, sino hay una serie de factores alrededor. No es como tener diabetes, nadie es diabético porque quiere, ¿no? Ni así lo decidió. Las personas padecen y viven con diabetes por una serie de factores, sí genéticos, puede ser, de alimentación, pero la alimentación no solamente tiene que ver con que yo decido cómo comer, sino con todo el sistema agroalimentario. ¿Qué tengo disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Me alcanza? Entro a trabajar a las 5 de la mañana, tengo que salir de mi casa a las 4 y no me da tiempo de desayunar más que lo que me encuentro en el camino, una comida hipercalórica. Bueno, entonces son muchos los factores que hacen que seamos una población en el mundo con obesidad y con diabetes. Lo mismo pasa para el consumo de sustancias psicoactivas. Hay muchos, muchos, muchos factores que nos llevan a tener este gran problema de salud mental. Entonces, eso se tiene que cambiar justamente para verlo como es un problema de salud mental y como toda enfermedad y como todo paciente, se tiene que buscar la dignificación, el respeto a los derechos, la ayuda a través de la educación y dar habilidades para poder prevenirlo. Verlo desde una perspectiva de salud mental y ofrecer rehabilitación para quien así lo considere, pero también respetar a aquellas personas que deciden no seguir consumiendo y hacer una serie de medidas que se llaman de reducción de riesgo y daño para evitar no solo su sufrimiento, sino que haya más impactos a la sociedad como padecimientos más complicados, ¿no? Entonces, tenía que haber en las estrategias de prevención de adicciones una perspectiva de derechos humanos, culturales, juventudes y de género. Así que, cuando hablamos de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, es un modelo de transición que habla de salud pública, que se debe de incluir la perspectiva de salud mental, entendiendo que el cerebro también se enferma y cuando el cerebro se enferma, así como cuando se enferma nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, se expresan síntomas. Cuando el cerebro se enferma, se expresan síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, pues tristeza, ansiedad, angustia y puede a partir de eso se pueden hacer diagnósticos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y una de las formas en que se enferma es consumiendo sustancias de forma que ya no podemos dejarlas de consumir o que nos inhabilita o nos causa problemas en nuestra vida alrededor. Eso es un uso problemático o una dependencia. Pero también hay que saber que se tiene que respetar la autonomía de las personas y que los programas persiguen evitar y retrasar el consumo, pero que tenemos que ser incluyentes con quienes deciden consumir o no están en el momento de dejar de consumir y abordar la reducción de riesgo y daños. Saber que el consumo es multifactorial, entonces que justamente necesita que todas las instituciones trabajemos para este consumo. Si son factores económicos, si son factores sociales, si son factores de acceso a derechos laborales, entonces, bueno, la Secretaría de Salud no le alcanza para abordar esos temas. Tenemos que hacerlo entre todos y todas las secciones de gobierno y de la comunidad. Los esfuerzos tienen que ser nacionales, pero también tienen que ser locales. ¿Y a qué nos referimos? Cuando hablamos de estos factores de riesgo, no es lo mismo las situaciones, por ejemplo, de pobreza que encontramos en el sur que en el norte del país. Los factores de riesgo son diferentes, bueno, cambiando casi que de colonia. Entonces, debemos de revisar cuáles son esos factores de riesgo muy locales, entre más locales sea, es mejor, para poder hacer políticas. La política no se puede hacer desde el escritorio y tampoco se puede hacer desde la federación uniforme para todo el país. Se tienen que ir adecuando a las realidades y las necesidades de cada localidad, sí con una perspectiva, o sea, todas tienen que tener una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género no binaria, perspectiva de juventudes y culturalmente pertinentes para que tengamos éxito. En ese sentido, cuando estamos hablando de salud mental, o nos dicen, bueno, es que, ¿qué es eso, no? O sea, las personas, nos estás diciendo que el consumo de sustancias es problemático y las adicciones son un problema de salud mental, sí. Y cuando nos dicen eso, pensamos en enfermedad mental y en nuestro imaginario y en todo el daño que las películas nos han hecho cuando pensamos en enfermedad mental, pues en realidad pensamos en situaciones más graves, en situaciones como ver cosas, escuchar cosas, es decir, diagnósticos como esquizofrenia. Sin embargo, vamos a ver la definición. La salud mental es el estado de bienestar en el cual una persona puede vivir plenamente.
trabaja y contribuye a su comunidad de manera productiva y hace frente a los estresores de la vida. Entonces, para poder decir que yo tengo una salud mental, pues tiene que pasar eso. Y para que yo pueda vivir plenamente mis emociones, tienen que ser algo que yo conozca y maneje. Cuando mis emociones son displacenteras mucho tiempo, tanto tiempo, que hacen que yo tenga dificultades en la vida, pues entonces puede que esté perdiendo mi salud mental. 3 de cada 10 mexicanos en algún momento vamos a tener un problema de salud mental, si no es que ya lo tuvimos. ¿Quién de nosotros ha tenido a lo largo de la vida episodios de tristeza, de angustia, ansiedad, depresión, nos han diagnosticado déficit de atención, nos han diagnosticado estrés postraumático? Levanten su manita. Pues a muchos de nosotros nos ha pasado que a veces las emociones nos sobrepasan y que por más que nos digan échale ganas, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Cuando estas enfermedades, cuando estas emociones, cuando estos síntomas son ya bastante complicados, se produce la enfermedad mental o estresores tan importantes que no nos dejan avanzar con la vida. Y uno de ellos es el trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Y esta salud mental va a estar determinada por múltiples factores, sí, biológicos, ¿no? El que yo tenga antecedentes de enfermedad depresiva o ansiosa en mi familia o otras más graves, pero también sociales. Si yo no tengo acceso a trabajo, si para poder llegar a mi clínica de atención son 8 horas caminando, si el transporte me cuesta 500 pesos y es lo que yo gano en una semana, si en el trabajo en el que estoy tengo que hacer horas extra y triple y no me las pagan y tengo que consumir cristal para aguantar esas horas porque es el único trabajo que tengo y tengo que mantener a mi familia, entonces estamos hablando de muchos factores, ¿no? O si soy una mujer víctima de desplazamiento forzado o de violencia sexual o de trata de personas, los estresores a los que me voy a enfrentar van a ser distintos a aquellos que no lo hacen. Por lo tanto, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de ver cada uno de los contextos familiares, escolares, laborales, comunitarios, de ver cada una de las etapas en las que tenemos que hacer prevención, desde lo prenatal, desde las mujeres embarazadas hasta los adultos mayores. Y esta prevención se tiene que hacer de forma universal, es decir, a toda la población selectiva, a aquella población que está en riesgo e indicada a aquellas personas que ya consumen. Y tenemos muchos estándares internacionales. México ha trabajado a lo largo de los años en tener estándares nacionales. Pero cuando lo bajamos al territorio es abismalmente distinto. ¿Cómo le hago para que estos factores de riesgo, donde tiene que estar trabajando la Secretaría de Cultura, los organismos de educación federal, estatal, municipal, las secretarías de salud, los regidores de salud en los municipios, las secretarías de desarrollo territorial, los modelos económicos, aquellos que están relacionados con el campo, con la educación, con cómo se reconstruye el tejido social? Entonces estamos hablando de una estrategia integral donde todos y todas tenemos que participar y donde los ejes de intervención son más allá de vamos a contratar psicólogos, vamos a contratar médicos y psiquiatras. ¿Es necesario? Sí. ¿Estamos en un proyecto de reestructura de todo el Sistema Nacional de Salud Mental? También. Pero la prevención nos corresponde a todos y a todas. Entonces, los ejes de intervención de la estrategia van desde la participación social, comunitaria, la inclusión económica, la cohesión social, que haya un sistema de seguridad justo, incluyente, con perspectiva de género, que haya programas de mejoramiento urbano, de educación, de cultura, pero que todo esto nazca desde el territorio es muy, muy importante porque si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, cuando vemos la estrategia, es una plataforma de coordinación que lleva sí, el secretario técnico y la presidencia, la secretaria de salud, y en los estados el presidente de todas las mesas es el secretario de salud, y se tienen 2 secretarios técnicos o un secretario técnico que regularmente son el encargado de salud mental y adicciones, en otros estados son los encargados de bienestar, etcétera. Por aquí anda Selene de Nayarit, y es la secretaria técnica del estado. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, coordinarnos con todas las instancias para que las acciones que tenemos en conjunto realmente sean un factor de protección y de reconstrucción del tejido social que permita a las y los mexicanos tener acceso a salud mental y que todos estos factores que estamos viendo alrededor puedan abordarse, ¿no? En ese sentido, el objetivo general
el objetivo último, pues, es disminuir el consumo de sustancias, pero el objetivo general tiene que ver con impactar en los determinantes biológicos, psicológicos y sociales para prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y juventudes. Tenemos que saber que no es un problema exclusivo de jóvenes, que los adultos y los adultos mayores también consumen y también tienen problemas de uso de sustancias, que es más difícil verlo, tratarlo, identificarlo y atenderlo por la normalización, pero que también pasa. Así que cuando vemos la estrategia, son estas políticas que se dan de gran calado desde, por ejemplo, lo que vieron ayer, el cambio al capítulo a la ley general para el control de tabaco, la emisión de decretos que permite como una regulación y vigilancia sanitaria, el cambio a la ley general de salud en el capítulo de salud mental, pero también la reformulación de todo el sistema de salud, el proyecto de capacitación del primer nivel de atención para que nosotros podamos ir con nuestros médicos generales y decirle no solamente me duele la cabeza, sino también, oigan, tengo 5 días triste, no me paro, no voy a trabajar, no puedo dormir, pienso que sería mejor estar muerto y no despertar. Ah, bueno, pues es una depresión y tengamos tratamiento en el centro de salud y no tengamos que recorrer 5 o 10 horas para ir hasta el hospital psiquiátrico a atendernos. Normalizar que la salud mental también se atiende en los centros de salud. Pero además, toda la estrategia de modificación de factores en territorio que llevamos en coordinación con todas estas instancias que tienen que ver con eso. Esta coordinación federal se lleva a nivel estatal. Como les decía, hay 32 mesas presididas por los secretarios de salud, con los secretarios técnicos, y se están empezando a formar las mesas municipales. En muchos municipios, seguramente muchos de ustedes ya tienen los comités estatales contra las adicciones que tenían como algunos años y que se están reformulando con esta perspectiva, pero lejos de la perspectiva y de que se vuelvan a instalar o no instalar como un acto protocolario, de la forma de trabajo que se está teniendo para que haya una coordinación intersectorial real y que las acciones que se tengan realmente, que sean más allá de actos protocolarios, de nos reunimos cada determinado tiempo para ver qué hace cada quien, sino cómo unimos esfuerzo entre las instancias para poder llegar a otras realidades. En ese sentido, los indicadores pues tienen que ver con cómo estamos fortaleciendo estos factores de protección, cómo estamos disminuyendo los factores de riesgo, cómo estamos haciendo políticas públicas, no solamente en cuanto a las legislaciones y las leyes, sino también a nivel local. Un ejemplo de algo muy útil es evitar que en las tapalerías se venda inhalables a menores, evitar que en nuestras tienditas locales de la esquina se venda alcohol y tabaco a menores, que no se vendan vapeadores porque es ilegal su comercialización ahora y era ilegal antes de eso ya la importación. ¿Cómo damos a conocer toda esta información a las familias? Porque si no disminuimos el estigma sobre el consumo de sustancias, vamos a pensar que es un problema moral y no vamos a acudir al médico. Cuando nosotros entendemos que tal vez la forma en que estoy consumiendo alcohol es porque de verdad estoy muy ansiosa y no, o sea, no puedo dormir, y entonces si no me tomo una copa en la noche no puedo dormir. O que la forma que tengo de socializar solamente es a través de eso, porque si no, en realidad me cuesta trabajo socializar. O de verdad me siento tan ansioso todo el tiempo que tengo que estar fumando y prendiendo cigarros. Si no, me siento aún más ansioso. O si estoy tan triste que la única forma en que puedo tolerar la realidad es consumiendo cualquier sustancia. Si yo no puedo entender que eso es un problema de salud mental, no voy a pedir ayuda, porque me van a decir que deje de consumir nada más porque sí, pero el dolor emocional ahí está. Entonces tengo que ir a ver qué es lo que está pasando para poder tener acceso a tratamiento. Y además de la ampliación de los servicios de tratamiento, que es el trabajo o el proyecto de la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, la idea de estas mesas es que tengan acciones comunitarias importantes. En el 2020, bueno, pues tuvimos una pandemia, no fue nada sencillo, pero hemos trabajado muy fuerte con los estados, con los municipios y con la federación para hacer capacitaciones, sesiones informativas, acciones preventivas, alcanzar a muchas personas que puedan llamar a las líneas telefónicas. Pero lo importante aquí es ver cómo nos coordinamos, cómo cooperamos desde nuestros municipios. Les voy a poner algunos ejemplos de acciones que llevamos en coordinación, porque las mesas van más allá, les decía, de actos protocolarios donde cortemos listones.
Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud trabaja muy de la mano con nosotros, ¿no? Ellos han establecido un proyecto que se llama Contacto Joven, de atención de joven a joven, donde se capacitan los chicos para dar acompañamiento psicoemocional a otros jóvenes que tengan algún problema emocional de violencias, de consumo de sustancias o de conducta suicida. Jóvenes por la Transformación es un proyecto que va con brigadas comunitarias, donde los chicos trabajan mucho en reconstrucción del tejido social. Ahorita están trabajando mucho en materia laboral con Jóvenes Construyendo el Futuro, pero además de ya todo eso que ya hacen, se capacitan en situaciones de salud mental, primer apoyo psicológico y prevención de adicciones. Entonces, ellos pueden hablar dentro de sus comunidades con otros chicos sobre este tema, que es muy distinto a que llegue un adulto y te diga, oye, eso está muy mal, ¿no? Cuando es como desde mi experiencia de, oye, me di cuenta que estaba consumiendo mucho cannabis porque siempre estoy ansioso y ya me di cuenta que tengo que ir al doctor para ver por qué estoy ansioso y dar tratamiento es distinto. Entonces se vuelven unos grandes voceros de la prevención en salud mental, ¿no? Acciones de voluntariado. Este año vamos a tener todo un voluntariado que tiene que ver con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y los Clubes por la Paz. Con la Secretaría de Cultura, en el programa de cultura comunitaria, en Producir Comunes y los semilleros creativos que hay en muchos municipios, que son estos proyectos de escuelas para tocar instrumentos musicales, donde están ahí los niños toda la semana, y esto les permite justamente ser vigilantes, pero además tener mucho a los chicos de cerca para poder hablar sobre estos temas y dar información. Con la Secretaría de Educación Básica, el Diplomado de Vida Saludable y la capacitación a los profesores para saber qué hacer cuando detectan algún problema emocional en los niños, ¿no? Con SEDATU, el programa de mejoramiento urbano y estos lugares que ya en muchos de los municipios se están entregando, y para que sean lugares que en realidad use la comunidad, proteja la comunidad, que ahora van a tener que ser libres por la ley y porque es un acuerdo que tenemos con SEDATU, libres de humo de tabaco y vapeadores, para hacer espacios limpios, espacios que den seguridad. Y además los proyectos de movilidad 4S, que también por ahí se los presentaremos, que tiene que ver con abrir vías recreativas para que las calles sean de los peatones, de los ciclistas, y ver esto no solamente como una actividad física, sino como lugares que permiten que las comunidades se unan y que sean más seguras. Con la Secretaría de Gobernación, también en unos municipios estamos trabajando específicamente con el modelo de resiliencia comunitaria para la reconstrucción del tejido social, con CONADE en la capacitación a operadores deportivos, y muchos de los chicos de CONADE nos ayudan haciendo videos para poder incentivar a los demás. Las comunidades de aprendizaje campesino, es muy importante saber que, por ejemplo, es una población que predominantemente la sustancia que usan en comparado con otras poblaciones es alcohol, ¿no? Entonces, que el uso de alcohol y tabaco está normalizado en nuestro país, pero son las dos sustancias psicoactivas que más muertes causan. Con los nodos de economía social y solidaria, para saber que los modelos económicos tienen que cambiar, tienen que ser sustentables, tienen que llevarnos a ser factores y gestores de los cambios económicos en nuestras comunidades. Con el Consejo Nacional de Población, trabajando con la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente, con InMujeres y los programas y los comités de mujeres constructoras de paz, y con este llamado y convocatoria social a formar clubes por la paz, a que las comunidades creen sus propios espacios seguros, y que en estos espacios seguros lo que nosotros ofrecemos es capacitación en salud mental, prevención de consumo de sustancias, pero que son espacios seguros donde ustedes deciden cuáles son las acciones que van a tener para hacer que estos lugares sean lugares de convocatoria y que permitan que la gente esté segura, siendo también y dándoles una capacidad de agencia. Con el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Gobernación llevamos los clubes de lectura. En muchos centros primarios en adicciones ya tenemos estos clubes. Con Semarnat, pues bueno, estamos trabajando, y con Jóvenes Construyendo el Futuro. Y hay como varios, ¿no? También hay cosas específicas. Cuando les decía que teníamos que hablar de consumo de sustancias psicoactivas, hablar de solamente no consumas no es suficiente, porque tenemos que ver que esa es la punta del iceberg y que hay muchos problemas alrededor. Entonces, la salud mental embebe todo, pero hay problemas específicos y puntuales de los que tenemos que hablar. La primera tiene que ver con las violencias, en específico con la violencia de género. La violencia de género y los patrones de masculinidad
y el patriarcado hegemónico impulsan a las violencias y son un gran factor de riesgo para la salud mental. Tenemos que hablar del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, porque es una de las principales causas de muerte en las juventudes. Y con la línea LGBTIQ+, porque el respeto a los derechos de todos y todas es muy, muy importante. Como les decía, hay una mesa estatal en cada estado. El secretario de salud de cada estado las preside y hay 64 secretarios técnicos. Hay 640 instancias vinculadas en este momento en las mesas estatales. Sin embargo, se están formando ya las mesas municipales. Hay estados que van más avanzados, hay otros menos, o que se están reordenando los COMCAS para poder tener esto. Si nosotros, como servidores públicos, tenemos toda la información, toda la conformación de nosotros como responsables de esta política, pues entonces vamos a poder ir en una línea y no estar dando disparos al azar como estaba pasando, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es que las acciones que se llevan en las mesas estén en territorio, que veamos que son acciones que todos y todas podamos ver reflejados en las juventudes, en las amas de casa, en las poblaciones vulnerables, en las poblaciones indígenas, en las poblaciones afromexicanas, para hacer una realidad la integración de la población a la estrategia, para volvernos agentes y gestores de cambio de nuestra realidad y entonces tener lugares que nos permitan tener una salud mental adecuada y que entonces prevengan, ahora sí, el consumo de sustancias psicoactivas. Y pues bueno, es muy rápido en realidad lo que implica. Las mesas estatales están en un proceso de capacitación importante porque es necesario que cada una de las personas, de los servidores públicos que estamos impulsando la estrategia, conozcamos de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de consumos, de qué estamos hablando cuando hablamos de factores de riesgo, de factores protectores, cómo podemos hacer políticas públicas basadas en evidencia que respeten el derecho humano de las personas a tratamiento y a la salud mental. Así que, pues bueno, eso es una invitación más que nada a acercarse a sus comisionados estatales contra las adicciones en aquellos municipios que hay un CAPA, que se acerquen a sus centros de atención primaria en adicciones, a sus centros comunitarios de salud mental, para poder impulsar las mesas dentro de sus municipios. Pero les decía, no solo eso, o sea, no solo la mesa como el acto donde estamos los servidores públicos cortando listones, sino como una mesa de trabajo operativa que permita que las acciones que tenemos modifiquen los espacios públicos para hacerlos sanos y que realmente sean un factor de protección para la población. Y pues bueno, es eso. Lo que queríamos presentarles se va a ir como complementando con muchas de las presentaciones que vean a lo largo de las semanas, y van a poder ir viendo qué es lo que hacemos en el programa de salud mental y adicciones, pero que va más allá de eso, que tiene que ver justamente con la creación de comunidad como un factor protector y de integración de los 3 niveles de gobierno para que en realidad pueda funcionar. Y pues bueno, es cuanto, Andrea. Muchas gracias, doctora Evalinda. Y un poquito antes de pasar, bueno, queremos invitarles a todas y todos que nos dejen sus preguntas, que nos dejen sus comentarios en el chat. Aprovechar que tenemos aquí a la doctora Evalinda, que nos puede atender cualquier inquietud que nosotros tengamos referente a este tema de salud, de salud mental, de adicciones, que hoy lo vemos tan relevante, que siempre ha sido un tema relevante, pero como hemos visto, ¿no? Como a través de la pandemia han surgido casos pues mucho más abundantes en este sentido, ¿no? Entonces queremos invitarles a que participen y un poquito antes de pasar a las preguntas y comentarios, doctora Evalinda, me gustaría, no sé, a lo mejor preguntarle que nos pueda contar un poquito más sobre cómo es este trabajo en las mesas estatales, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden trabajar para que nuestros municipios, nuestras autoridades que hoy nos acompañan, pues puedan saber un poquito más al respecto y puedan acercarse a los centros de salud. Gracias. Sí, el asunto de la coordinación estatal tiene que ver con
que se reúnan las instancias, pero no solo se reúnan y digan, yo ya hice tal y yo di 20 pláticas, porque primero tenemos que entender todos como servidores en la mesa a qué nos referimos con prevención de adicciones y para poder hacer una política. Y después de eso, relacionar los programas para que cada uno de estos programas entonces tenga una perspectiva similar. Por ejemplo, los institutos de las mujeres, ¿no? Tienen acciones específicas. Lo que hemos trabajado, por ejemplo, con mujeres a nivel federal, es la capacitación de los lugares donde ellos tienen acción en un programa para atención en salud mental que se llama MHCAP. Entonces, transferimos capacidades al instituto. Y además, la misma mesa permite que se conecten entre instancias. Es decir, por ejemplo, Secretaría de Gobernación trabaja con mujeres en el proyecto de capacitación en cultura de paz. Voy a aprovechar que está Selene aquí, Selene Maldonado de Nayarit. Ella es la secretaria técnica de la mesa de Nayarit. Y más bien, ella que es secretaria técnica de la mesa, a mí me gustaría que les contara qué hace la mesa y qué hace el secretariado. Hola, buenos días a todos. Sí, como bien dice la doctora Evalinda, la función de la mesa espejo no es nada más juntarnos y ver quiénes somos, ¿no? En Nayarit lo que hicimos al inicio fue, sí, reunirnos, decir, esta es como si fuera un menú, como si fuera un gran buffet, este es mi menú de actividades y yo trabajo bajo estas líneas. Y entonces empezamos a enlazarlas. Por ejemplo, INJUVE tiene alguna actividad. INJUVE es un brazo muy fuerte que tenemos en los estados y en los municipios que hay que sacarle mucho jugo porque ellos son los que tienen el contacto con los jóvenes, ¿no? Tienen programas padrísimos. Y entonces nos fortalecemos y vamos desde los medios. Hay muchas instancias de gobierno que de repente tienen gente muy capacitada, pero ¿qué crees? No tienen vehículo, no tienen gasolina, no tienen manera de llegar. Ok, tenemos jornada de salud, tengo un vehículo, tengo 3 espacios, súmense. Y le hablamos, por ejemplo, al INCUFIT, nos llevamos un entrenador, activación física, pero con perspectiva de prevención. O sea, el tema es que no hagamos las funciones aisladas, sino que les demos esa perspectiva de prevención y que podamos fortalecer la comunidad. En Nayarit, por ejemplo, estamos trabajando el inicio de los clubes por la paz. Lo primero es el diagnóstico con la comunidad, escucharlos, ver qué necesidades tienen y a partir de eso, como decía la doctora Evalinda, las políticas públicas se tienen que adecuar a los espacios, ¿no? Entonces nosotros escuchamos a la comunidad, les ofrecemos también nuestra cartera de programas y vemos qué es lo que quieren fortalecer en esos espacios. La verdad que la mesa espejo es una estrategia que se queda corta con lo que describen, ¿no? Tiene un alcance impresionante y cuando tenemos a los servidores públicos sensibilizados al respecto, es una maravilla, es un carro donde todos nos podemos subir y podemos incidir bastante en la comunidad. Así es como lo vivimos en Nayarit. Muchísimas gracias, Elena. Pues bueno, ahí está de parte de una secretaria técnica para que no digan que solamente son aquí nos echamos flores solitos. Y ese es el trabajo, y es el trabajo en realidad que también empieza a pasar en los municipios. Nos ha llevado años, en realidad, bueno, 2 años, ha sido bastante rápido, pero aún así es un trabajo, digamos que a mano. Y la idea de los municipios y de aquellos municipios que tienen mesa es que trabajen de la misma forma articulada, y entonces nos permite ver en puntos específicos cuáles son las acciones que se tienen que llevar, pero sobre todo optimizar recursos para poder ir todos. Eso de, tenemos 3 lugares en un camión y es que en otras instancias no hay. O por algo tan sencillo como necesitamos cada institución depende del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, depende también de nosotros. De hecho, es un brazo de la EMPA. Digamos que se llama Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, pero ahí cabe todo. Y es algo de lo que hablamos muy
frecuentemente y también necesita articulación intersectorial. Entonces, en las mismas mesas se lleva esto. Les van a presentar, me parece que en alguna de las siguientes mesas, todo el programa para que lo conozcan y sepan cómo se articula. Pero igual, los secretarios técnicos de los estados son quienes los llevan y, los ofrecen algunas instancias. Tenemos ejemplos muy padres de trabajo municipal con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Les digo, o sea, hay lugares como específicos. Esto, por ejemplo, Tecash, en Yucatán, ha trabajado fuertemente con el Programa Nacional para la Prevención de Suicidio, haciendo brigadas a través del DIF para la supervisión en los municipios en padecimientos de salud mental, y han encontrado muchas cosas que después se refieren y se trabaja muy de la mano. Entonces ya conocerán todo el programa, entonces no se pierdan las siguientes reuniones que vamos a tener, pero está enmarcado en la EMPA. No te escuchas, Andrea. No. Te escuchas como lejos, como si se te hubieran desconectado los audífonos. ¿Ya me escuchó? Sí, ya. ¿Ya? Qué bueno. Hay una disculpa que estamos teniendo un poquito de fallas técnicas también con la conexión al internet y todas estas situaciones que no tenemos planeadas, pero justo queríamos agradecerle porque también realmente nos ayudó mucho la aportación de Nayarit, porque realmente eso es lo que nos ayuda a nosotros como municipios, como estados, ver qué es lo que se está haciendo. A lo mejor muchas veces se tiene la información o a veces tenemos la información un poquito no tan al alcance o no tenemos el conocimiento, y el saber qué están haciendo en otros municipios, cómo nos podemos acercar, eso es lo que nos ayuda realmente a dar la pauta para poder actuar y hacer algo referente a este tema, ¿no? He identificado algunas preguntas en el chat que me gustaría darles lectura. Por parte de nuestro participante Alfonso Núñez, nos pregunta que si no existen estadísticas o gráficas que nos muestras por año, por cada 5 o 10 años, cómo es el comportamiento de las adicciones. Sí, nosotros tenemos algo que se llama Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones. Está en la página de CONADIC, lo pueden consultar, y son datos públicos sobre el consumo de sustancias, y hemos ido mucho más allá. Este año ya empezó de salud mental, también ven datos de salud mental a través de los sistemas de información en salud. Entonces ahí lo pueden ver en la página del gobierno, conadic.gov.mx. Muchas gracias, doctora Evalinda. Y también tenemos una pregunta más por parte de nuestra participante Margarita de Jesús Silva, que nos dice: ¿de qué área o institución depende el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio? Y si nos pueden hablar un poco sobre lo que hace dicho programa. Es que te fuiste un ratito, perdiste la conexión y ya contestamos esa pregunta, aprovechando. Una disculpa, es que nos sacó el internet y justo regresamos. Les decía que depende de la estrategia, y los secretarios técnicos de los estados la llevan. Entonces, hay una sesión específica para el programa, ya los conocerán puntualmente, pero los secretarios la llevan. Ok, muchísimas gracias, doctora Evalinda. Pues realmente por el momento no tenemos alguna otra pregunta o algún comentario, pero antes de ir concluyendo esta sesión, no sé si usted quiera abordar un poquito algo más, quiera comentar algo un poquito de la estrategia, algún comentario adicional. Pues solo decirles que los necesitamos, y los necesitamos mucho, que justamente en poder comprender estas realidades de cada una de localidad, pues eso es lo que ustedes tienen mucho más claro. Es imposible que se pueda hacer una estrategia federal y que se mande a todos lados y que digan y así se hace, y ya eso no funciona y no va a funcionar. Lo que funciona es hacerlo desde lo local,
y que ustedes puedan formar sus comités de salud mental y adicciones en coordinación con el Estado, con los secretarios técnicos, es primordial. Pero no solo eso, que haya un liderazgo importante para que estos comités tengan acciones reales, tengan acciones que se vean, que haya una coordinación con el Estado, con la Federación, que tengamos y compartamos información basada en evidencia, no estigmatizante, que respete el derecho de las personas, porque es la forma que se ha probado, ¿no? No hay, aquí no hay opiniones, es lo que hay en evidencia y la ciencia así se hace. Entonces, hacer políticas que estén basadas en evidencia, pero donde los necesitamos a ustedes. Esa es la invitación, y que no se pierdan esta serie que estamos teniendo, porque en cada una les vamos a ir presentando proyectos específicos que lleva cada una de las instancias, donde muchas dependen de la acción municipal para poderse llevar a cabo. Muchas gracias, doctora Evalinda. Y he identificado que Rocío Quiñones, también de CONADIC, tiene levantada la mano. Vamos a cederle el uso de la voz. Adelante, Rocío, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Justamente mi participación era en torno a lo que acaba de decir la doctora Evalinda. Mencionarles también que en cada municipio incluso en cada zona o en cada región también estamos poco a poco llegando con la EMPA a través de las mesas municipales, ¿no? Justamente lo que acaba de decir la doctora, un trabajo interinstitucional, en sinergia con varios actores de la comunidad, entre el municipio, el estado y la federación. Invitarlos que si tienen alguna duda, alguna inquietud para fortalecer estos factores protectores como que son la cultura, el deporte u otros, puedan acercarse a las mesas estatales que existen en cada una de sus localidades, en sus estados. Me pongo yo de contacto para poderlos comunicar con los responsables en cada uno de sus estados o en cada uno de sus municipios, y así intervenir en pues niñas, niños, adolescentes y en general en toda nuestra población. Gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, y entonces agradecemos que nos pongas tu contacto en el chat para que las autoridades puedan pues contactarte y poder dar un seguimiento. Y antes de concluir, doctora Evalinda, he identificado una pregunta más en donde nos dicen si las estrategias para la prevención de adicciones son iguales para niños, adolescentes y adultos. No, como les comentaba, tienen que ser, o sea, no son iguales en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que le podemos decir a un niño o a un adulto, en cuanto al riesgo, pero sí son iguales a muchos temas. La prevención se divide en universal, es decir, aquella que es para toda la población, para todos iguales. Por ejemplo, una situación de prevención universal es como hablar sobre gestión de las emociones. La gestión de las emociones es algo que tenemos que aprender. Ojalá lo aprendiéramos desde niños. A muchos no nos fue bien con eso, entonces se hace desde los niños, adultos y a todo el mundo, ¿no? En diferente lenguaje para cada uno de ellos. Después, la prevención selectiva, es decir, para aquellas personas que están en riesgo de tener algún padecimiento. En este caso estamos hablando de padecimientos de salud mental, ¿no? Y va a ser distinto desde los niños hasta los adultos y adultos mayores. ¿Cuál puede ser el riesgo de un niño, ¿no? Bueno, pues que en su casa haya consumo, que esté expuesto a violencias, que tenga pares que consuman, ejemplo, ¿no? Entonces, se abordarán esos factores de riesgo. En los adultos, bueno, pues ahí es distinto y tiene que ver con los estresores, con la gestión del placer, con las violencias también que vive, por ejemplo, laborales, con si tiene acceso a un trabajo, si ese trabajo le paga adecuadamente, si tiene deuda, si tiene hogar. Entonces van a ser distintos. O adultos mayores, por ejemplo, tienen enfermedades que hacen que consuma medicamentos que nadie le recetó, que son para el dolor, o que consuma medicamentos para dormir, que también nadie le recetó, le recetaron hace 10 años y se los sigue tomando, ¿no? Entonces,
Son riesgos distintos, se segmenta por población, pero se llama selectivo. Y después tiene que ver con la indicada. Aquellas personas que están en riesgo, entonces tenemos que hacer una aproximación más puntual y va a ser dependiendo también de la edad, del contexto, del lugar. Para niños, por ejemplo, si tenemos un adolescente que está consumiendo, probablemente no tenga una adicción. Es muy complejo que un menor tenga una adicción, pero sí puede tener un uso problemático. Hay que ver qué está pasando con el uso problemático. Hay situaciones en casa, hay situaciones sociales como que en la tlapalería vendan, ¿no? O como que el del Oxxo o la tienda le venda a menores. Bueno, lo tenemos que ver. O en adultos. Bueno, ha decidido una persona adulta que va a consumir y que no quiere tratamiento ahorita, pero tenemos que ofrecer medidas de reducción de riesgo y daño, ¿no? Por ejemplo, las personas en el norte del país, que es donde más hay prevalencia, pero pasa en todo el país, que usan inyectables. Bueno, se usan medidas, por ejemplo, como cambiar jeringuillas. ¿Por qué? Porque eso previene la infección por VIH, que es muy caro y afecta mucho la calidad de vida. La persona no va a dejar de consumir, pero le ayudamos a que no tenga un mayor deterioro y además reduce los costes en el sistema de salud. O los adultos mayores que también llevan mucho tiempo consumiendo, ya consumen benzodiazepinas y tienen un problema de demencia. Bueno, pues entonces bajamos cambiamos la benzodiazepina, damos tratamiento o vemos cuál es la situación sobre el consumo. Entonces se divide así en universal, selectiva, indicada y después se segmenta por edades, pero también se segmenta por contextos, ¿no? Y por eso no se puede hacer un plan así a todos a rajatabla, sino necesitamos de ustedes para que veamos cuáles son esos contextos, cuáles son las poblaciones y cómo podemos abordarlas. Muchas gracias, doctora Valinda, por su puntual respuesta. Y he identificado que el psicólogo Jorge Luis ha levantado la mano y vamos a hacerle el uso de la voz. Adelante, por favor, le escuchamos. Sí, bueno. Le escuchamos. Disculpe, aquí estaba checando la cuestión técnica. Muchas gracias, excelente disertación. La verdad que es un tema bastante amplio y por lo amplio complejo en el manejo que tenemos los profesionales de la salud mental. Yo observo lo siguiente, realmente, ahorita que mencionaba, doctora, licenciada. Doctora. Sí, los programas preventivos pues, llevan una limitación. En el caso de acá de la región, hablando de Culiacán, en Sinaloa, tenemos un alto índice de adolescencias en estos factores de riesgo. Se han incrementado mucho las ideaciones suicidas. Afortunadamente no han logrado llegar al final a fallecer, pero sí ideaciones e intentos, sobre todo por medicación. Una vez que un adolescente es internado en una clínica de rehabilitación, ¿cuáles serían los programas para la prevención de recaídas? Porque aquí es donde tenemos el asunto que hay que generar un poco más de la transversalidad de los presupuestos, porque si bien la mesa de trabajo que tiene que ver con adicciones, nada más se limita a aplicar las cuestiones normativas, pero no va hacia el punto de la educación, de la psicoeducación en familias que por sí mismas presentan ya ese tipo de factores de riesgo en su conformación social. Yo he trabajado muchos años con centros de rehabilitación, con clínicas de especialidades, y el problema siempre va hacia el asunto de la prevención de recaídas, la reinsertación social, la reinsertación laboral, y sobre todo, pues no podemos hablar ya de escuelas para padres, porque esto, la verdad, en lo personal, no me ha resultado funcional, porque si hablo de escuelas para padres, ¿quiénes van a ser los maestros, no? Entonces, los maestros son los mismos padres de familia, con adolescentes, varones, mujeres, para trabajar precisamente ese fortalecimiento y ese empoderamiento. Afortunadamente, ahorita tenemos un gobierno estatal con una mira y una perspectiva enfocada en esa cuestión social, enfocada en esa perspectiva de género y de derechos humanos, para, pues ahora sí, aterrizar los programas federales. Pero mientras, seguimos padeciendo desde el nivel primaria, porque ya tenemos niñas, niños con consumos de tabaco, con consumos de otras sustancias ilegales, y esto pues está creciendo. Ahorita aquí en la región se ha incrementado mucho la producción de fentanilo. Desafortunadamente ya empiezan a generarse los consumos y las consecuencias letales, fatales de quienes están consumiendo esto.
A nivel ya en esta parte de programas federales, ¿cómo poder fortalecer programas de recaídas para, pues precisamente el usuario que estuvo internado 3 meses, 4 meses, 6 meses en un centro de rehabilitación, realmente se puede insertar porque va a regresar a casa, va a regresar a ese ambiente estresógeno, a ese ambiente violento? Ahorita mencionaba lo de la pandemia, la consecuencia de pandemia. Vivimos un duelo constante por la pérdida del abuelo, de la abuela, figuras protectoras, y que pues ahí están en esa situación. Ese sería mi comentario nada más. Muchas gracias por la voz. Gusto saludarlos a todas y a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que tocas un tema muy complejo y muy difícil para todo el país, que justamente son los centros residenciales. Y la idea que tenemos sobre que cualquier persona que consume, tenemos que llevarlo a un centro residencial para que pase 3 meses o 6 meses ahí adentro. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, primero, que los centros residenciales nacieron por una falta del Estado o una respuesta en la atención. Eso es real. Y eso nos vamos a tardar en subsanarlo totalmente. Hay que ir a marchas forzadas, sí, ¿no? Porque si no van a seguir existiendo, o sea, son por una situación del Estado. La segunda, no hay evidencia de que el internamiento en un centro residencial sea más benéfico que los tratamientos ambulatorios, mucho menos en menores de edad. 3. El doctor Ricardo Cortés me gusta mucho ese ejemplo porque decía, la salud pública no solamente le corresponde a la atención, es la salud en general. Por ejemplo, si me llevan a un niño a mi consultorio porque tiene diarrea y yo le doy medicamento y todo, pero regresa a su casa donde no hay agua potable, que porque ahí sí, por ejemplo, les toca a los municipios, donde no sabe que se tiene que lavar las manos, no sabe que se tiene que lavar la comida, no hay higiene, no hay drenaje, pues entonces, ¿para qué le doy medicamento? ¿No? Va a regresar a lo mismo, ¿no? Y todos estos factores, si se dan cuenta, pues a lo mejor sí tienen que ver con enseñarle a la gente a lavarse las manos, pero con que haya agua para empezar, ¿no? Con que haya drenaje, con que, o sea, eso es salud pública. De eso mismo estamos hablando aquí. Si yo, la desesperación de los padres y de las personas y los familiares de las personas que consumen es obvia, ¿no? Entonces, yo voy, empeño todo lo que tengo y dejo a mi hijo, muchas veces menor de edad, en un lugar de tratamiento que no es especializado, que no está dirigido por psiquiatras o por médicos o por psicólogos en la mayor parte de las ocasiones, sino está dirigido por personas que fueron consumidoras, que claro que tienen que hacer, tienen un papel social y tienen una gran determinación para ayudar, pero que no son profesionales para llevar y tener a una persona 3 y 6 meses en una cosa que no es un tratamiento, que puede servir de contención y que claro que no va a consumir ahí los 3 meses porque pues ahí está encerrado, pero regresa a lo mismo, como este niño que regresamos al lugar sin agua potable, pues va a haber recaídas. Y más no tiene que ver con o sea, bueno, primero, el consumo de sustancias, las adicciones son una enfermedad crónica, tenemos que saberlo. Pero en este caso, la mayor parte de las veces tiene que ver con eso, con que justo regresa a un ambiente donde se propicia el consumo, donde no hay límites, donde sí es cierto, la educación para padres es fundamental, pero también es cierto, puedo tener escuelas para padres, pero si los dos papás trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y el niño está solito en su casa con su llavecita que entra y sale, y eso nos pasa en muchos municipios, pues qué padre que los papás sepan que tienen que estar ahí, pero pues tienen que comer y eso es más importante en muchas ocasiones. Entonces, la tarea no es fácil y por eso nos toca a todos y a todas toda esta parte que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Sabemos que hay esta situación de los anexos también es algo bastante complicado y tal vez le pediría a Andrea Hecho a ver si en algún momento tenemos un espacio para hablar de eso, porque muchas veces pues nosotros tratamos de supervisar y de revisar, pero muchos de estos lugares ni siquiera tienen o sea, son casas y son casas donde se falta el respeto a los derechos humanos de forma muy, muy importante. Pero tenemos que saber que el internamiento no es tratamiento y que la forma de internamiento no es mucho más efectiva que tener atención comunitaria. Nos falta para poder tener atención comunitaria y atender a toda esta población totalmente. Muchas gracias, doctora Eva Linda.
por esta respuesta. Y una pregunta rápido antes de darle la voz a Selene Maldonado de Nayarit. Nos preguntan vía Facebook que justamente la supervisión de los centros de rehabilitación, ¿de quién dependen? Depende de los estados, o sea, los secretarios técnicos, la Comisión Estatal contra las Adicciones es quien hace las supervisiones en acompañamiento de la federación también tiene como todo un proyecto con ellos y de ellos dependen, pero nosotros somos un órgano regulador y hay situaciones en los centros que, por ejemplo, son de tipo judicial. Un ejemplo es aquellos centros que tienen personas inmigrantes, personas desaparecidas, personas que no tienen un problema de consumo de sustancias y están ahí de forma irregular. Eso tiene otra, digamos que otra situación jurídica que sobrepasa a la Secretaría de Salud. De acuerdo, doctora Evalinda, muchas gracias. Y a continuación daremos el uso de la voz a Selene Maldonado de Nayarit. Adelante, por favor. La escuchamos. Sí, para complementar este tema de los centros de rehabilitación o anexos, una estrategia que estamos haciendo en el estado de Nayarit es justo vincularnos con los ayuntamientos a través de convenios de colaboración para ir cerrando la pinza. Nos dimos cuenta que derivado de la pandemia se abrieron muchos centros de manera muy exponencial. Entonces lo que estamos haciendo es colaborar con los municipios para acercarnos y que cuando un centro se quiera abrir tenga que sacar su licencia de funcionamiento a través del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento lo que hace es solicitarnos nuestro visto bueno, nosotros le pedimos toda la información al centro, lo capacitamos y ya que tenemos toda la documentación, volvemos al contacto con el municipio y así vamos cerrando la pinza para que los tengamos al menos observados, los estemos capacitando, los estemos acompañando, porque entendemos que esto es como una bomba de tiempo que está en las manos de los municipios y es por eso que tenemos que estar bien comunicados. Eso quería agregar. Muchas gracias, Selene, por compartirnos esta información. Y a continuación, bueno, voy a dar lectura a una pregunta más por parte de nuestro participante Jesús Hernández, que nos dice: buenas tardes a todos. Aquí en Sur de Nayarit tenemos un aumento en el consumo de droga en jóvenes desde la secundaria en adelante porque hay la distribución, venta y consumo. ¿Cómo podríamos fortalecer la prevención y su tratamiento? Pues bueno, aquí está Selene, que creo que en el municipio en el que estés, Jesús Hernández, ver cómo podemos formar una mesa, cuáles son las acciones que tenemos a nivel territorial, que se apoyen en toda la coordinación del Estado. La verdad es que Nayarit es una de las mesas que trabaja un montón, que hace un montón de cosas en territorio, pero además que tiene muchas acciones intersectoriales en salud pública. Entonces, eso es lo que se hace. Primero, ver, hacer diagnósticos y ponernos a trabajar en conjunto. Llevamos 2 años con esta estrategia. Tenemos que seguir trabajando durante mucho tiempo porque, como se dieron cuenta, no es una situación el consumo de sustancias es un síntoma, es como tener fiebre de una enfermedad mucho más compleja y mucho más grave que tiene que ver con los problemas sociales que tenemos en el país. Entonces, es muy complejo y solamente entre todos y todas vamos a poder llegar a esta situación de prevención óptima que tenemos. Muchísimas gracias, doctora Evalinda. Pues primero agradecemos también a Selene, que ya nos puso los datos ahí en el chat para que nuestro participante pueda contactarla y que se pueda vincular con ella y puedan dar seguimiento. Y justamente este es el objetivo de los diálogos, ¿no? El darla a conocer la información, el poder intercambiar lo que se está haciendo en otros municipios para poder atender pues este tema que es tan relevante, ¿no? Y a continuación, al no tener alguna otra pregunta o algún comentario, daríamos paso a nuestro cierre de la sesión. No nos queda, doctora Evalinda, desde el INAFED y a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecerle su exposición. Gracias por presentarnos la importancia de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que, como ya nos han mencionado, pues busca prevenir y reducir el uso de estas sustancias
en niñas, niños, juventudes, adultos, y sobre todo pues para que también nuestros estados, nuestros municipios tengan presente esta información para que sepan cómo se puede implementar de manera local, que puedan acudir a los centros, que puedan acudir también a estas mesas estatales de las cuales ya nos expuso. También decirles a todas y todos ustedes pues que la finalidad de estas sesiones justamente es difundir esta información para promover los factores de protectores en cuanto a la salud mental, a las adicciones, y que no solamente es la importancia de recibir la información, sino de capacitarse en este tema para poder actuar de manera local, ¿no? Quiero aprovechar rápidamente para invitarles a nuestros próximos diálogos, como bien ya había mencionado la doctora Evalinda. Nuestro próximo diálogo es el 6 de julio, donde vamos a hablar justamente sobre un tema que se tocó ahora, que es la prevención nacional para el suicidio. El próximo también 10 de agosto vamos a tener la Estrategia Nacional para vencer la brecha de atención en salud mental y adicciones. El miércoles 7 de septiembre también vamos a tener un tema tan relevante como lo es el espacio libre de humo, de tabaco y de emisiones. Y finalmente, el 5 de octubre vamos a tener el tema de la línea de vida. Como bien ha dicho la doctora Evalinda, pues bueno, es un tema bastante amplio que no se puede abarcar en una sola sesión. Entonces es por eso que decidimos dividirlos en estas sesiones para que pueda abordarse, y de todas maneras queremos invitarles a que tengan el contacto directamente con sus centros estatales para que puedan dar seguimiento, para que se pueda atender. Y sobre todo queremos hacerles saber que tanto a la CONADIC como a ustedes, que para el INAFED es de suma importancia seguir contribuyendo a la formación de los municipios en estos temas para poder actuar y poder hacer algo. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por esta mañana, por el interés de estar aquí con todas y todos ustedes. Doctora Evalinda, reciba un saludo afectuoso y nos estaremos viendo aquí en las próximas sesiones. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.